Lo que vengo a presentarles aquí es, como dice la doctora Mari Carmen, el inicio de este trabajo, que es lo que llevamos hasta ahora, en dónde estamos, qué es lo que hemos estado haciendo en que pues es un trabajo que involucra a mucha gente y la participación de muchas personas, tanto de la unidad de investigación como del departamento de córnea. Actualmente es mi protocolo de maestría y pues es un poco de recordatorio de lo que estamos haciendo aquí con las células troncales en la reparación de la superficie ocular. O sea, a manera de recordatorio, hay que recordar que el limbo esclerocorneal es una zona de transición entre los epitelios de la córnea y la conjuntiva vulvar. En el epitelio, aquí es donde encontramos las células menos diferenciadas de la córnea. Y recordar que son las células madre del limbo, son las células que se encuentran y que han propuesto como las encargadas de regenerar toda la parte del epitelio y obviamente generar la transparencia, bueno, parte de la transparencia corneal y mantener una superficie ocular estable. Hay situaciones muy específicas en las que tenemos, todas estas son fotografías de pacientes de aquí del hospital, en las que tenemos alteración a nivel del limbo esclerocorneal. Esto puede ser por distintas causas: quemaduras químicas, quemaduras térmicas, síndrome de Stevens-Johnson, pemfigoides, cirugías, iatrogénico, por mencionar algunas. Y todo esto nos lleva a clínicamente lo que llamamos como una deficiencia de células de limbo, lo cual ocasiona pues todo lo que vemos aquí, ¿no? O sea, alteración en la superficie corneal, vascularización, conjuntivalización de la superficie de la córnea. Obviamente esto lleva defectos epiteliales persistentes, disminución de la agudeza visual, lisis, perforación, infecciones, cicatrización, opacificación, neovascularización, todo afectando la visión de nuestros pacientes. Nosotros como clínicos tenemos ya varias opciones para poder tratar a estos pacientes. A mencionar algunas y quizá forma de recordatorio, son aquí donde empezamos a mencionar todas estas siglas que a veces nos causan un poquito de conflicto. Recordar que antes se utilizaban mucho los injertos queratolímbicos, es decir, tomar de un donador cadavérico o un donador vivo relacionado, menos ideal, pero también se puede hacer, y colocar parte del limbo, tanto parte de la córnea como del limbo, en el paciente que tiene deficiencia de células del limbo. Obviamente esto implica la necesidad de una inmunosupresión sistémica y seguimiento muy estrecho del paciente. Está el CLAU, que cada vez está menos en uso, se dejó de usar porque es precisamente el tomar un injerto conjuntivo limbal del ojo sano a pasarlo al ojo afectado. Esto generalmente ocasiona daño del ojo que está sano, ocasionaba deficiencia de células del limbo iatrogénica y obviamente pues puede generar cicatrización e inflamación tanto en el ojo sano como en el ojo afectado. Últimamente pues tenemos el SLED, que ahorita lo voy a comentar, que es obviamente está mucho en boga porque es de un bajo costo, es para padecimientos que son muy frecuentes en medios como los de nosotros, pero recordar que es para pacientes que tienen padecimientos unilaterales. Tenemos un paciente que tiene afección bilateral, no es candidato para SLED, y obviamente la queratoprótesis, ¿no? Esa manera de esquema, este es un esquema de lo que les platicaba del CLAU, ¿no? Tenemos un ojo afectado, aquí lo que ejemplifica este esquema es un paciente con alteración de la superficie ocular, deficiencia de células de limbo, hacemos la resección y tomamos un injerto conjuntivo limbal del ojo sano y pasarlo al ojo afectado, ¿no? Obviamente esto con los riesgos que implica de dañar el limbo sano que tenemos. El injerto queratolímbico, como les platicaba, pues que es el tomar generalmente de un donador cadavérico una parte del anillo, de la esclera y tanto del limbo y la córnea, y colocarlo, suturarlo en el ojo afectado, obviamente esto generando o buscando una recuperación de la superficie ocular y que las células limbales que estamos pasando o cultivando, que estamos colocando ahí, que regeneren la superficie ocular afectada. La queratoprótesis, pues ni mencionarla, ¿no? Obviamente es algo que afortunadamente tenemos disponible en nuestro medio. Gran parte de estos pacientes no tienen en realidad otra opción, son pacientes que no tienen opciones, que tienen afecciones células de limbo muy importantes, pero pues con todo lo que implica lo que sabemos de una queratoprótesis, ¿no? Que aunque tenemos pacientes a los que les va muy bien, hay que saber que el llevar a estos pacientes a una queratoprótesis pues puede generar infección, lisis, extrusión de la prótesis, generando en algunas ocasiones endoftalmitis y pérdida del globo ocular. El SLED, pues les platicaba, ¿no? Son cada vez más las publicaciones que se están dando, incluso aquí del grupo de aquí de córnea, aquí del hospital, pero pues recordar la limitación que tenemos, que pues es en pacientes unilaterales, ¿no? Y aquí es donde entra pues lo que estamos haciendo, el cultivo celular. El cultivo celular, básicamente lo que se trata es el cultivo de expansión in vitro de células epiteliales troncales del limbo para el tratamiento de estas deficiencias de células limbales. Y es algo que en realidad ya tiene mucho tiempo haciéndose, desde el 97 se han reportado
reportado distintos tipos de sustratos, quizá las más frecuentes, membrana amniótica y fibrina, y se han reportado en algunas situaciones efectividades de 70%. Ahorita vamos a discutir un poquito más precisamente para los pacientes que estamos llevando aquí nosotros. Nosotros, al momento de cultivar estas células y pasarlas a los pacientes, tenemos distintos marcadores que nos pueden orientar hacia la respuesta o cuál va a ser el resultado clínico de estos pacientes. Como ven en esta tabla, pues son varios los marcadores que tenemos, aunque en realidad actualmente tenemos todavía una ausencia definitiva de un marcador fundamental, o sea, un marcador que nos diga así va a ser el resultado de tu paciente y básicamente ahorita nos estamos apoyando en distintos tipos de marcadores. Quizá el más estudiado es el marcador del NP63. Recordar que la proteína P63 sostiene el potencial proliferativo de las células troncales del limbo y ya está bien establecido en estudios muy bien elaborados. Aquí pongo la referencia de uno de los estudios fundamentales para el desarrollo de todos estos estudios en el New England Journal of Medicine de la doctora Pellegrini, en el cual en pacientes con quemaduras utilizaban cultivo celular y precisamente ellos observaron que la presencia de un NP63 en más de 3% de las células troncales se asociaba a un más de 70% de éxito. Y la presencia en menos de 3%, solo un 11% de éxito. Con esto, puedes llegar en cierta forma, a predecir cuál va a ser el pronóstico de tu paciente. Aquí es donde entra un nuevo marcador, que es precisamente lo que estamos proponiendo, es el ABCB5. El ABCB5 es una proteína transmembrana. Inicialmente se describió como un marcador progenitor de piel y actualmente, para cuando lo busquen, pueden encontrar varios estudios en melanoma. Y funciona como un regulador de la diferenciación celular. Y hace poco salió un estudio muy bonito en Nature, en donde se clarifica con muchos estudios, tanto in vitro, en animales, incluso en pacientes con deficiencia de células de limbo, que el ABCD5 es necesario para el mantenimiento y la reparación y el desarrollo del epitelio corneal. Y es aquí donde entra la propuesta de que pudiera ser el ABCB5 como un nuevo marcador de troncalidad. Es decir, podemos tener un marcador que es más accesible porque es un marcador transmembrana a los otros que ya mencioné y que podemos con esto poder nosotros identificar cuál va a ser en cierta forma el pronóstico de nuestros pacientes. O sea, aquí es donde entra un poquito lo que estamos haciendo nosotros dentro de nuestro proyecto. Es la deficiencia de células de limbo, pues es ocasionada por distintas etiologías, tenemos muchas causas, afecta la calidad de vida de los pacientes y el trasplante de células de limbo es un procedimiento que es aplicable y aquí quiero resaltarlo porque hablando de cultivo celular específicamente implica mucho dinero, implica mucho trabajo, implica mucha dedicación y hasta donde yo tengo entendido somos el único centro en México que estamos haciendo este tipo de terapias y que pues es hasta ahorita van a ver los pacientes que estamos manejando o en muchas ocasiones pues la única opción que tienen estos pacientes. El ABCD5 es un marcador de membrana celular que es candidato para un marcador pronóstico de supervivencia de trasplante. Entonces, lo que queremos llegar en algún momento a definir nosotros es si el ABCD5 es un marcador pronóstico en la sobrevida de los trasplantes de células epiteliales de limbo expandidas in vitro para pacientes con deficiencia de células de limbo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo pues, es analizar el valor pronóstico de este marcador, precisamente haciendo un cultivo celular, utilizando esta terapia en pacientes que tienen deficiencia de células de limbo. Entonces, realizamos un estudio, un ensayo clínico no aleatorizado, no enmascarado con todos los pacientes que cumplían los criterios de inclusión, aquellos pacientes que tuvieran deficiencia de células de limbo bilateral por lesión térmica, química o inmunológica, que tuvieran antecedente ya comprobada la deficiencia de células de limbo por citología de impresión, microscopía confocal, que tuvieran ecografía normal y un consentimiento informado pues, firmado. Excluimos a aquellos pacientes que tuvieran enfermedades inmunológicas activas y es un protocolo que desde hace tiempo está aprobado pues, por todos los comités de seguridad y bioética de aquí del instituto. Ya lo registramos en Clinical Trials, es un protocolo, bueno, para quien no conoce la base de Clinical Trials, pues es una base de datos que maneja el gobierno de Estados Unidos precisamente para registrar todos los ensayos clínicos, que los pacientes puedan tener acceso a estos y que precisamente poder tener también referencia de pacientes de otros centros. Implica aquí varias fases que voy a ir describiendo ahorita en este momento. La fase 1 pues, es el reclutamiento y la incorporación de los pacientes al estudio. Aquí pues tenemos que identificar qué pacientes son los que son candidatos para este tipo de terapias, ¿no? Obviamente son pacientes, en teoría estamos buscando pacientes con grados severos de deficiencia de células de limbo, aquellos que tengan microscopía confocal y citología de impresión comprobatoria de deficiencia de células de limbo y que tengan potenciales visuales evocados y ecografía en adecuadas condiciones, porque estamos buscando que al momento de recuperar la superficie ocular y sanar obviamente las alteraciones que tienen el segmento anterior, pues que sean pacientes que tengan potencial de visión. Los invitamos a participar en el estudio y firman un consentimiento informado.
Hasta ahora van 7 pacientes que incluimos en el estudio, 6 que fueron sometidos a la terapia, 1 retiró su consentimiento informado previo a la cirugía. Y aquí quiero detenerme un poquito para plantearles el panorama de los pacientes que tenemos, porque implica mucho en los resultados que hemos estado teniendo. Imaginen, aquí cada paciente puse una fotografía y puse una descripción. Imaginen que este es el ojo que tratamos, pero imaginen un cuadro similar en el ojo contralateral. Son pacientes con afección severa, bilateral, de deficiencias de del limbo, pacientes que tienen muy mala visión, una calidad de vida muy disminuida, que no pueden la mayoría de las veces realizar sus actividades, o que tienen alguna alteración en el ojo contralateral que no permite tener un limbo sano y tomar en ocasiones células de ese ojo. Nuestra primer paciente es una paciente femenina de 50 años, antecedente de artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, inicialmente una keratotomía radiada, posteriormente una keratoplastia penetrante y múltiples infecciones corneales que terminaron en un cogajo conjuntival ocasionándole deficiencia de células de limbo. El segundo paciente es un masculino de 60 años con dermatitis ampollosa subepidérmica, se hizo una biopsia comprobatoria por pénfigo y ha tenido también múltiples cirugías oculares. La tercer paciente es una paciente de 52 años con síndrome de Stevens-Johnson secundario a neomicina, antecedente múltiples perforaciones oculares, múltiples cirugías. El paciente 4 es un paciente de 62 años, multiestudiado, con una panureitis idiopática, antecedente de colocación de membrana amniótica en otro centro. El quinto paciente, que es un paciente joven, 17 años, con una quemadura por álcali en ambos ojos, hace un año y más o menos vemos las mismas alteraciones en ambos ojos, alteración importante, conjuntivalización completa de la córnea, defectos epiteliales y también tuvo una colocación de membrana amniótica en el Hospital de La Raza. Y el paciente 6 es una paciente femenina de 32 años, con antecedente de conjuntivitis alérgica de larga evolución, en estudio todavía para probable tracoma, bueno, es como un versus, y con múltiples tratamientos tanto tópicos como quirúrgicos. Todos estos pacientes tuvieron una evaluación prequirúrgica adecuada, es decir, vimos que tenían potenciales visuales abocados adecuados, una ecografía normal, es decir, que tienen potencial para poder mejorar. Y a todos les hicimos una microscopía confocal. La microscopía confocal es un estudio muy bonito que tenemos disponible aquí nosotros, en donde precisamente como in vivo nos permite ver, como su nombre lo dice, pues las distintas alteraciones que presentan nuestros pacientes a nivel corneal. Podemos ver la presencia de células epiteliales con una alta reflectividad, elementos cuboidales, aquí no me marca, o poligonales sin bordes adecuadamente definidos, y podemos ver distintas capas de la córnea. Aquí en el último video pueden ver incluso los vasos sanguíneos anormales, el nivel de la córnea y el flujo sanguíneo que se encuentra a través de estos vasos. Y obviamente aquí lo que buscamos es también la presencia de células que generalmente tienden a ser un poco más, con una mayor reflectividad, que se traduce en células caliciformes. Recordar que la presencia de células caliciformes en la córnea es indicativo de una deficiencia de células de limbo. Entonces aquí es donde empezamos pues ya el trabajo que implica en laboratorio, en la unidad de investigación, y es donde hacemos la preparación del aloinjerto. Obtenemos amnios de aquí del banco de tejido amniótico del hospital y los rodetes esclerocorneales. Cuando tenemos un trasplante de córnea, pues generalmente lo que sobra, el rodete esclerocorneal, pues como dice Jonathan, generalmente se va a los gatos, se va a la basura. Y nosotros rescatamos ese tejido y precisamente es el tejido con el que trabajamos y lo llevamos a explotar esas células que tenemos en el laboratorio. Hacemos una expansión in vitro de las células limbales sobre amnios y hacemos inmunistoquímica para determinar ABCB5 y P63. Aquí unas fotografías de lo que es el proceso, ¿no? Tomamos aquí nuestra membrana amniótica del banco de amnios de aquí del hospital, lo colocamos sobre nuestros, hacemos distintos tipos de injertos. Aquí la preparación del rodete esclerocorneal, donde lo fracturamos en pequeños pedacitos, en pequeños fragmentos, los colocamos sobre nuestra membrana amniótica y los colocamos en cultivo. Y estos cultivos los estamos siguiendo de forma muy estrecha, es estar vigilando las células durante un buen tiempo, estar revisando que las células tengan un adecuado crecimiento. Aquí les muestro en esta diapositiva las características morfológicas clásicas de lo que son las células epiteliales de limbo. En membrana amniótica en aproximadamente 10 días de crecimiento, aquí obviamente en dos magnificaciones distintas. Y lo que buscamos es que a la larga las células, conforme van creciendo, tengan unas características adecuadas. O sea, nosotros queremos que estas células que vamos a pasar a nuestros pacientes sean células epiteliales adecuadas, no que se formen fibroblastos, es decir, células con las características ideales para que puedan reproducirse en el paciente.
Aquí en estas imágenes, que no sé si se alcanza a ver bien, pero son imágenes muy buenas de inmunofluorescencia, todos los tejidos que nosotros preparamos marcan positividad tanto para P63 como para BCB5, ¿no? Aquí a P63, que quizá les decía que es de los más estudiados, clásicamente podemos ver cómo la localización a nivel del núcleo, y que eso precisamente lo que buscamos es estudiar otro marcador que sea más accesible. P63 generalmente más localizado a nivel nuclear o polinuclear, y a BCB5 en cambio podemos ver que se encuentra más confinado a la membrana celular, y la tinción generalmente es más fuerte en las células que se encuentran más basales en comparación con aquellas que se encuentran más superficiales. Y aquí podemos ver la comparación pues entre ambas, o sea, en una sola tinción, tanto de P63 como de BCB5. Esto lo corroboramos con RT-PCR, marcando pues positividad en comparación con los controles con P63 y BCB5. Es decir, todos nuestros tejidos que nosotros pasábamos a nuestros pacientes tenían las características adecuadas y expresaban los marcadores que nosotros queríamos que expresaran. Es aquí donde entra la cirugía del trasplante. Si tenemos ya el cultivo, tomamos la decisión en ese momento de pasar el injerto a nuestro paciente, llevamos el paciente a cirugía. Y este es un pequeño video de lo que hacemos pues, prácticamente en la gran mayoría de los casos. Esta es la paciente número 1. Vemos cómo lo primero que tenemos que hacer pues, es resecar toda la superficie, es decir, liberar la superficie corneal, resecar la conjuntiva, el panus que nos está afectando. Aquí, bueno, por la velocidad se ve un poquito salvaje, pero lo que estamos haciendo es quitando toda la alteración que tenemos, todas las células anormales, todas las células conjuntivales que tenemos sobre la superficie corneal, lo disecamos de una forma adecuada, y utilizando adhesivo tisular, específicamente Tisucol, colocamos nuestro primer injerto. Este es uno de los injertos que trabajamos durante semanas, que ya está lleno de células, y que los pasamos y las pegamos para que quede bien sobre la superficie corneal, y utilizamos una segunda membrana amniótica precisamente para cubrir o para proteger la superficie, ¿no? Utilizamos un lente de contacto, y los pacientes pues entran a la fase de seguimiento. Es decir, aquí es seguir al paciente de forma muy estrecha, controlar la inflamación tanto ocular, y como ya vimos que muchos de nuestros pacientes son pacientes con enfermedades inmunológicas, pues es el estrecho en control con su reumatólogo, con el médico que se encargue de controlarlos para evitar que tengan rechazos. Tenemos profilaxis de infecciones, y los pacientes son seguidos inicialmente de forma muy estrecha, y los vamos siguiendo cada cierto tiempo. Son los resultados preliminares en un control, un promedio de seguimiento inicial de los primeros pacientes de 10 meses. Y aquí lo que quiero resaltar es que estamos empezando a valorar reintervenciones tempranas. Los resultados iniciales de estos pacientes inmunológicos no han sido del todo favorables. Aquí les puedo mostrar en un resultado pre y post pacientes como, a pesar de que la membrana amniótica se encuentra bien integrada, podemos ver zonas de localización. Por ejemplo, aquí que tenemos esta zona de panus que se disecó de forma muy adecuada, pues son pacientes que tienden a recurrir, a pesar del buen tratamiento, del seguimiento estricto de los injertos y de la buena inmunosupresión. Este es el paciente número 4 con una panuveitis, donde podemos ver pues cómo, a pesar de liberar todo lo que tenía la superficie corneal, pues en el seguimiento son pacientes que tienen a una recurrencia, son pacientes muy agresivos. Entonces aquí es pues ¿qué sigue, no? Al momento de los resultados iniciales, pues sí fue un poquito el pensar en qué estábamos haciendo, en qué estaba fallando en nuestros pacientes. Mucho implica la etiología inmunológica del paciente. Son pacientes, como ya les mencioné, que quizá no tienen otra opción, y son pacientes a los cuales se les propuso la terapia, pero que por la misma etiología inmunológica de base pues no han tenido buenos resultados. Aquí lo que seguiría pues es evaluar el tratamiento de esta terapia en otras etiologías no inmunológicas, y en etiologías en las cuales los estudios largos, los grandes estudios controlados que tenemos hasta ahora nos muestran que tienen buenos resultados, que son principalmente pacientes quemados, pacientes con quemaduras térmicas o pacientes con quemaduras químicas. Ahora hay que también ponerlo en nuestro medio. Los pacientes que estamos pensando en integrar son pacientes como los que les pongo aquí abajo, son pacientes con quemaduras muy severas. O sea, aquí en México pareciera que tenemos los extremos de las patologías. Son pacientes que ahorita estamos en convenio con el Hospital La Raza, que son pacientes que obviamente pues no están haciendo nada, pero ver pues la alteración tan importante que tienen a nivel corneal y a nivel de la superficie ocular. Y de esta forma, poder en un futuro, pues poder correlacionar
tanto ABCB5 y P63 con la evolución clínica de estos pacientes y poder determinar si es que esto nos marca o no un pronóstico. Entonces, pues bueno, a terminar, obviamente lo que les decía, esto implica muchos gastos. Aquí tenemos el apoyo, afortunadamente, con ACID de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Fundación Conde de Valenciana, y pues implica trabajo de mucha gente, ¿no? Aquí, pues Jonathan, que es el líder y que está encargado de pues llevar las riendas de aquí del proyecto, Mariana García, que no la veo, no sé si anda por ahí, que es pues la que se encarga de todo lo que implica o lo que apoya en toda la parte de laboratorio, las células que tengan las adecuadas condiciones y que puedan ser las mejores células para poderlas pasar al paciente. Obviamente el apoyo de mis adscritos de córnea, que tanto para el seguimiento, las cirugías de los pacientes, y el doctor Víctor Pérez del Bascom Palmer, que se encuentra apoyándonos en la parte académica y pues de seguimiento de los pacientes. Pues básicamente me gustaría escuchar pues, sus comentarios y muchas gracias por su atención.